Aquí estamos de nuevo para el segundo tema. ¿Listos para despegar otra vez? ¿Sí? Amén. Amén. Este tema lo he titulado La batalla final. Y he puesto una imagen ahí. La batalla final. Una imagen a la que ya debéis estar acostumbrados, que ya hemos visto antes, lo que sería el esquema de esas 7 figuras de Apocalipsis 14. Así que vamos a entrar en el estudio de este tema de la batalla final. Vamos a inclinar ahora la cabeza para tener una oración, ¿de acuerdo? Oremos. Padre nuestro, una vez más abrimos tu palabra, una vez más queremos sentir tu espíritu hablando en nuestro corazón. Por eso oramos a ti, porque tú eres un Dios de milagros. Señor, tú nos has dicho que viene una tormenta y nosotros queremos estar preparados, porque queremos estar apoyados en ti y en tu amor. Bendice la predicación de tu palabra. Te lo rogamos por Jesús. Amén. Bien, hermanos, una tormenta que viene y una gente que se prepara, ¿verdad? Yo recuerdo cuando hubo una época de mi vida que trabajaba en la construcción, de manera que estábamos atentos al parte meteorológico. ¿Por qué? Pues porque si había que arreglar un tejado, pues había que ver si iba a llover o no iba a llover. No puedes desmontar un tejado para que llueva y toda la casa se llene de agua. Tienes que esperar a que haya buen tiempo, tiempo de sol. Entonces arreglamos el tejado. Pues hermanos, si es importante para arreglar un tejado, ¿cuánto más en el asunto de la salvación, cuando sabemos que una tormenta viene? Como decíamos, ¿verdad? Como decíamos antes, si supieran lo que yo sé, da igual lo que vaya a suceder. Tú siempre podrás decir, si ellos supieran lo que yo sé, si supieran cómo termina la historia. Pero como nosotros lo sabemos, como ya lo sabemos, pues entonces estamos confiados. Bien, dice aquí, Daniel 12:1 dice que viene un tiempo de angustia. Se anunció un tiempo de angustia en Daniel 12:1. Tiempo de angustia cual nunca fue, ¿verdad? Las palabras de Jesús en Mateo 24 son muy parecidas. Mateo 24:21 dice así. Entonces, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Caramba, madre mía. No, habrá una tribulación como no ha habido antes ni la habrá después. Esto es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Podríamos tener miedo si no supiéramos el final de la historia, ¿de acuerdo? Pero en vez de miedo lo que tenemos que hacer es prepararnos. En 1 Tesalonicenses 5, 3 al 4, se habla de ello. Pablo habla de esa crisis final como dolores de parto, diciendo que será como los dolores de parto que vienen a una mujer encinta y no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. ¿Cuántas mujeres tenemos aquí? Vamos a ver cuántas mujeres tenemos. A ver que levanten la mano. ¿Y cuántas de las que están aquí han sido madres? Que levanten la mano. Ah, bastantes. Bueno, dicen que es así, que cuando vienen los dolores de parto no hay marcha atrás. Tú no puedes decir, oh, lo pensé mejor, vamos a dejarlo. No, tú no puedes dejarlo porque no hay marcha atrás, ¿verdad? Y de las que sois madres, según dicen, es el momento del parto el más doloroso de tu vida. Yo escuché una discusión con 2 médicos. Uno decía que el parto es sin duda el momento más doloroso, más agudo de la vida de una persona. Y otro decía, yo creo que duele más un cólico nefrítico, un cólico de los riñones. Y el otro decía, no, es imposible. Bueno, al final quedaron de acuerdo.
Eso depende del parto. Puede ser un parto que vaya muy bien, que la mujer tiene su hijo número 14 y la cosa va mucho mejor, el niño pesa 2 kilos, no pasa nada. Pero hay otros partos que son tremendos, ¿verdad? Bueno, no quiero ni pensarlo, hermanos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando después de todos los dolores de parto y la dilatación y la angustia y el sudor, cuando después de todo colocan al hijo sobre su pecho? ¿Qué pasa cuando pasa el tiempo y los niños ya corretean, los hijos corretean por la casa? Porque si preguntamos, ¿dolió el parto? La respuesta es mucho. Pero la pregunta es, ¿valió la pena? Espero que nadie diga que no. Pero lo que yo siempre he visto con las mamás es que la respuesta es sí, valió la pena. Valió la pena. Por eso muchas mamás repiten, ¿no? Repiten para tener un segundo, quizá un tercero, ¿verdad? Pero qué duda cabe que los dolores de parto son algo terribles. Pero al final la mamá se siente recompensada porque viene el hijo y entonces viene la felicidad, valió la pena. Es algo parecido para los cristianos, porque los cristianos van a atravesar esa tormenta perfecta, ¿verdad? Van a atravesar esa crisis final que es como los dolores de parto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa después de los dolores de parto? Que llega el Hijo. En este caso, el Hijo de Dios, y nos encontramos con Él. Y entonces, ¿qué pensáis? ¿Habrá valido la pena? Sí, habrá valido la pena. Ya lo creo que habrá valido la pena. Por eso, aunque sabemos que va a haber un tiempo de apuro, un tiempo de dificultad, también sabemos lo que viene después, ¿verdad? Sabemos cómo termina la historia. Y de verdad que vale la pena. Una eternidad con Dios. Pero Pablo dice eso, que va a ser como los dolores de parto, de forma que no hay marcha atrás. A veces me han dicho algunos hermanos, ¿y por qué los creyentes tendríamos que sufrir tanto? Bueno, yo quiero aclarar 2 cosas. Primera cosa, no es verdad que los creyentes van a sufrir más que los no creyentes. No es verdad, no es verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú lees en la Biblia cómo les va a los otros, que dice la Biblia que morderán sus lenguas de dolor, que buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Madre mía. Hermanos, aquí sufren todos, ¿o no? Aquí es un tiempo donde este planeta agoniza, donde se desarrolla la batalla final entre Cristo y Satanás, donde caerán las plagas. El mundo está agonizando de muerte, el mundo viejo, el mundo de pecado, ¿verdad? Y todo el mundo sufre. Sufren los creyentes, pero los no creyentes van a sufrir más y encima no tienen esperanza. ¿Qué te parece? ¿No es triste? De manera que, hermana, hermano, sobre todo los más jovencitos, ¿verdad? No quedéis pensando, ay, que soy cristiano y me va a tocar sufrir un montón. Pues no, eres cristiano y por eso te va a tocar gozar un montón por toda la eternidad. Es verdad que vendrán los dolores de parto, pero luego vendrá el Hijo. Y eso será maravilloso, hermano, porque nos iremos con Él para el cielo. Y sin embargo, los otros, los que han recibido la marca de la bestia, van a recibir las 7 plagas postreras, van a darse cuenta de que se han equivocado, van a ver el regreso de Jesús y qué cara van a poner. Dice la Biblia que decían a los montes y a las peñas, rocas, caed sobre nosotros y ocultadnos, escondednos del rostro de aquel que está en el trono, porque el día de su venida ha llegado. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Solamente los santos, solamente
los que han vivido el milagro de la salvación. ¿Ya sabes que vamos a ser salvos por milagro? Solamente por milagro. Aquí todo funciona por milagro, hermanos. La conversión es por milagro. Y si tenemos que atravesar la crisis final, va a ser por un gran milagro, hermano. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de ello. A mí me gusta mucho un versículo que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Dice así, Primera de Tesalonicenses 5, 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Que lo tenemos ahí en la presentación. Ahí está, como los dolores de parto. Y tenemos la siguiente. Ahí está, T24, porque entonces... Definitivamente yo no me llevo muy bien con la técnica, hermanos. Yo siempre necesito un técnico a mi lado, porque soy un desastre con los aparatos. Ha pasado con el micrófono algo que no había pasado nunca, que se ha metido la radio aquí y ha anulado el sistema, pero se ha podido resolver. Por cierto, os felicito por la radio preciosa que tenéis. Veníamos escuchando Unión Radio en el coche, ¿verdad? He estado predicando esta mañana y ahí enfrente ponía Unión Radio, unas letras grandes, U-R, se leía UR. Y yo le dije a Ronald, oye, yo creía que Ur era Ur de los caldeos, era la Ur de Babilonia. Y dicen, no, esta no es de Babilonia, esta es Ur de los israelitas, esta es Unión Radio, para predicar el mensaje del Evangelio. Pues sí, os felicito por esta radio que está 24 horas llenando el aire de este país con el mensaje de salvación en todas direcciones, hermanos. Esto es para dar gracias a Dios. Así que enhorabuena. ¿Y qué pasa con este versículo? Primera de Tesalonicenses 5:11. Dice, alentaos unos a otros. Y me gusta esta palabra. Está diciendo animaos. Está diciendo que tú tienes que animar a tu hermano. Y tu hermano tiene que animarte a ti. Y entre nosotros en la iglesia nos tenemos que animar. Porque a veces lo que hacemos es desanimarnos, perdón. No sé si en Guatemala pasan cosas así, pero allá en mi país, en España, a veces los hermanos cometen errores y desanimamos a los demás. No tiene que ser animar. Y la palabra que pone Reina Valera es alentaos. Y me gusta. Cobrad aliento, alentaos. Como alguien que estuviera cansado ya, fatigado y está así, le falta el aliento. Y entonces le animan, se fortalece, ¿verdad? Se pone más animado y cobra aliento, cobra fuerzas y sigue adelante en la carrera cristiana. Así que, hermano, hermana, recuerda este mandamiento del Señor. Alentaos unos a otros, animaos unos a otros. El verdadero cristiano tiene siempre un ojito mirando a sus hermanos, porque es un poco pastor de sus hermanos, ¿no? Y todos somos diáconos, todos somos servidores. Así, para detectar a un hermano que está desanimado y animarle, tenemos que animarnos y darnos ejemplo en esta crisis que viene. Y bueno, unos dicen que no, que el tiempo no ha llegado, otros que sí. Principalmente yo hablaría de tres señales principales de nuestro tiempo. La primera es esta tendencia al globalismo. La tecnología hoy hace que el mundo sea más globalizado que nunca, ¿verdad? Y la globalización en parte es buena porque nos permite estar comunicados y nos permite estar en contacto, viajar y tener productos fabricados en otra parte del mundo. Parece mentira, pero esta camisa que llevo está fabricada en China,
Ha habido unos chinos ahí trabajando, ¿verdad? El mundo está globalizado, pero el problema es no la globalización, sino el globalismo. Es decir, la tendencia a poner un gobierno mundial que gobierne globalmente a todos los países del mundo, que marque las leyes para que cada país las cumpla. Esto cumple las profecías, hermanos. Cumple las profecías, porque tenemos en Apocalipsis 13, versículos 3, 7 y 8, cómo está ese poder mundial dando instrucciones, diciendo quién puede comprar, quién no puede comprar, quién puede vender, quién no puede vender, a quién hay que adorar y a quién hay que obedecer. Y el tiempo se ha cumplido. Y ya tenemos esto en marcha. Los políticos y Naciones Unidas están ya trabajando para esto, motivados, impulsados por el Foro Económico Mundial, los poderosos del mundo, ¿no? Los que manejan los hilos. Bien, esta sería una señal del tiempo en que vivimos. Otra sería, cómo no, el deterioro del planeta, a tal punto que representantes de todas las naciones se reúnen cada año en el COP para ver cómo pueden hacer para proteger el mundo y que no se destruya y que no acabemos perdiendo la vida todos aquí. Este cambio climático, estas catástrofes naturales, ¿verdad? Que yo, en realidad, creo que deberíamos llamarlas catástrofes artificiales y no catástrofes naturales, porque son resultado de la acción del ser humano en los últimos 100 años, de manera que no estaríamos así si el ser humano no estuviera destrozando el planeta todos los días, ¿verdad? Pero bueno, sean catástrofes artificiales o catástrofes naturales, la cuestión es que son una señal más de nuestro tiempo, hermanos, ¿verdad? Y una tercera señal importante, que también está en la Biblia, sería el miedo. Tú fíjate en Lucas capítulo 21, versículo 28, lo que dice. Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. Bueno, este no es, perdón. Es Lucas 21, 26. Lucas 21, 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, desfalleciendo los hombres por el temor. ¿Temor de qué? Dice, la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Ahora, me sorprendió el otro día un niño en la escuela que le preguntaron, ¿qué quieres ser tú de mayor? Un niño así, chiquito. ¿Qué quieres ser tú cuando seas mayor? Y dijo, pues cuando sea mayor, si todavía existe el mundo, si estamos vivos, me gustaría ser electrónico. Yo me quedé impresionado. ¿Cómo es posible? ¿En qué mundo vivimos que un niño pequeño está pensando si llegará a vivir de adulto por la situación de la ecología, por el problema climático y ecológico, ¿no? Por la gran cantidad de basura que estamos fabricando todos los días, hermanos? El miedo a la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Qué es lo que va a pasar? Recuerdo cuando tuvimos esta crisis sanitaria tan grande, pues bueno, después fui a un supermercado y la persona que estaba delante de mí en la cola le decía a la cajera, ¡ay, mi hija está en casa llorando, es desconsolada! Y dice, ¿por qué? Está llorando porque dice, ¡ay, vamos a morir todos, está muriendo mucha gente! Y bueno, me pareció muy exagerado, ¿no? Pero esa chica estaba llorando de miedo, cumpliendo esta profecía por el temor de las cosas que sobrevendrán al mundo. Vivimos tiempos como nunca antes y no hace falta hablar de la inteligencia artificial,
la tecnología está desarrollándose tanto que ahora ni los propios científicos saben qué va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial cuando sea mucho más inteligente que los seres humanos, verdad? Nadie sabe lo que va a pasar, pero hay temor, hay temor. Por eso algunos científicos están pidiendo que se congele el avance de la inteligencia artificial hasta que sepamos muy bien qué es lo que va a pasar con eso, qué consecuencias va a traer. Hay miedo a las cosas que van a venir. Y eso me parece una señal, una señal. Las guerras ya son, como dijo Jesús en Mateo 24, nación contra nación. Ya hemos vivido 2 guerras mundiales, nación contra nación y reino contra reino. Pero dice Lucas 21, 28, ahora sí, dice Jesús: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Por eso yo repito hoy estas palabras: hermano, hermana, cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque el reino de Dios está cerca. Amén. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Así es el Evangelio. Son buenas noticias. Y quizá tú dirás: sí, pastor, pero van a venir los dolores de parto. Pues sí, es verdad, van a venir los dolores de parto para ayudarnos en nuestra santificación. Así es. Dijo Jesús en Juan 14: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Me voy a preparar lugar para vosotros. Y a mí me encanta esta frase. Me voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando esté todo listo, vendré otra vez. Frase de oro. Vendré otra vez, hermanos. Vendré otra vez. Para tomaros conmigo, para que ya estéis conmigo para siempre. Ese es el regreso de Jesús. Esa es la promesa, la que da nombre a la iglesia adventista. Pues sí, así es. No se turbe vuestro corazón. He ido a preparar vuestra habitación, vuestra morada, vuestra casita, ¿verdad? Y el otro día tengo un buen amigo que se llama Daniel y él tiene una empresa de construcción, pero él personalmente quiso arreglar el piso para su hijo. Su hijo se casó, su hijo venía a vivir a nuestra zona y él le preparaba su piso, su vivienda, ¿no? Y estaba ilusionado el padre y me contaba, he hecho esto. Y le he puesto una ducha de estas que parece una lluvia. Y el hombre estaba ilusionado. Y yo pensaba, pues fíjate, más ilusionado estará Dios, que está preparando la vivienda para nosotros. Porque así lo dice: voy a prepararos un lugar. En el cielo tengo muchas moradas para vosotros. Y Él está ilusionado porque vamos a ir a vivir allí. Y pregunto, ¿estás ilusionado tú? ¿Estamos ilusionados? ¿O estamos, ay, los dolores de parto, Dios mío, ¿qué va a pasar? No, el Evangelio te dice: levantad vuestra cabeza, vuestra salvación se acerca. ¿Te puedes creer, hermano, hermana, que va a terminar la enfermedad, que va a desaparecer la muerte, que no habrá más dolor, ni niños que nacen con discapacidad, ni gente delincuente matando ni robando? Terminará el mal para siempre, hermano. Y entonces diremos: desde luego valió la pena pasar alguna dificultad. Claro que sí, ya lo creo. Pues Apocalipsis 7 nos da una buena noticia. Apocalipsis, capítulo 7, es uno de mis textos favoritos, ya lo habréis notado porque lo he mencionado en esta semana, lo he mencionado varias veces. Apocalipsis, capítulo 7, del 1 al 3 dice: después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra,
que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno, ¿verdad? Vientos de destrucción. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Hermanos, el sello es para sellarnos en nuestras frentes. Y clamó a los 4 ángeles. ¿Y qué les dice? Versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Qué interesante, ¿verdad? Es decir, viene la destrucción y entonces resulta que viene un enviado de Dios para decirles: alto ahí, que no vengan todavía las plagas, que no venga la destrucción hasta que los hijos de Dios hayan sido sellados en sus frentes. ¿Qué significa esto? Juzgados, perdonados, declarados salvos para siempre. Y ahora, para que no se me caigan, los voy a sellar, los voy a blindar, quedarán sellados, garantizados, inviolables, nadie podrá abrirlos. Es como el sello de Roma que pusieron en la tumba de Jesús, ¿no? Como esos precintos de la policía, que nadie los puede romper, no, nadie puede romperlos porque eso está sellado, ¿de acuerdo? Pues Él va a sellar tu mente. Dice Ellen White que este sello es tanto espiritual como intelectual. Nadie puede verlo. Es un milagro para que tú ya no caigas nunca más. Por supuesto, es en el contexto del fin, es en la crisis final. No pienses que un día vas a llegar el sábado a la iglesia y decir: yo estoy sellado, yo ya no peco, yo soy perfecto. No, en absoluto, hermanos. Estamos hablando de ese fin del fin. Y ahí la gente es sellada en su frente y ya no puede caer. El juicio ha terminado. Y ahora sí, cuando ellos ya están sellados, ahora sí, ahora los ángeles sueltan sus brazos y la destrucción viene a este mundo. Y hay una visión de Ellen White muy bonita, donde vio que entre los dedos de estos ángeles se empezaban a colar gotas de la destrucción. Y entonces Jesús habló a su Padre y mostrando sus marcas dijo: Señor, mi sangre. Y entonces Dios envió a un ángel gigante con el sello de Dios en su mano, que les dijo a los 4 ángeles: retened los vientos de destrucción hasta que hayamos sellado a todos. ¿De acuerdo? Y eso será un milagro. Tú, hermano, no vas a atravesar la crisis final porque eres un hueso duro, porque eres un adventista de los veteranos. No, hermano. Tú vas a atravesar la crisis final por un gran milagro, porque Dios hará un milagro contigo. No hay otra forma, no hay otra forma. Y otra cosa bonita que aprendemos de este texto es que aquí Dios no está destruyendo el mundo con sus plagas. Al contrario, Dios está reteniendo las plagas que los hombres han creado durante años para que no nos maten, y está reteniendo la destrucción hasta que hayamos sido sellados en nuestras frentes. Pues yo doy gracias a Dios por este sello de Dios. Todos tenemos que recibirlo, hermanos. ¿Pero quién lo va a recibir? Fíjate lo que dice el texto: sellar en sus frentes a todos los siervos de nuestro Dios. ¿Eres tú un siervo de nuestro Dios? Un siervo no es un empleado que dice: se acabó la hora del trabajo, hasta luego, adiós, y que no me llamen. No, un siervo es otra cosa. Un siervo es alguien obediente y leal a su Señor todo el tiempo. ¿Eres tú un siervo? Humanamente no nos gusta mucho eso de ser un siervo, pero si es un siervo de Dios es diferente, ¿Eres tú un siervo de Dios? Si no lo eres, ¿a qué esperas para serlo?
Si hay alguna cosa en la que no estás obedeciendo a Dios, entonces no hay problema. Arrepiéntete, cambia tu vida, habla con Dios, porque el arrepentimiento está disponible. Todavía hay tiempo, de forma que tú entres en una relación de confianza y obediencia con Dios y te conviertes en un siervo de nuestro Dios. Y esos son los que serán sellados. Hermana, hermano, tú debes recibir ese sello en la frente. Animaos unos a otros, alentaos unos a otros, hermanos. Este es un mandamiento. Así que quiero que cuando salgáis de esta sala vayáis a animar a todos los hermanos y penséis, ese hermano que necesita una llamada de teléfono, que necesita un detalle, que necesita una notita, que necesita una sonrisa, una mirada de aceptación, un abrazo. El pueblo de Dios debe ser el pueblo más abrazador del mundo, hermanos. El pueblo que más sonríe del mundo, el pueblo más cariñoso, porque tenemos que animarnos unos a los otros. Bien, hermanos, ¿qué os parece? La tormenta perfecta, ¿va a ser fácil o difícil? ¿Qué os parece? Las dos respuestas son verdaderas, pero Dios nos está advirtiendo. A veces me han preguntado, pastor, ¿cómo puedo yo tener victoria en la tormenta perfecta? La respuesta es esta. ¿Eres fiel hoy? Porque, hermano, si teniendo paz no eres fiel, ¿a dónde vas cuando vengan las dificultades? Si en tiempo de paz tú no quieres ser siervo de Dios y quieres hacer tu voluntad, entonces no hace falta que te preocupes por el futuro. Preocúpate por el presente, por favor. Preocúpate por el presente. Todos necesitamos tener victoria hoy. Y si no la tenemos, se la pedimos. Para eso está el perdón de Dios. Para eso tenemos a Jesús, un amigo en el santuario celestial, para interceder por nosotros, para enviarnos luz, para enviarnos pan de vida, fuerzas para la victoria. Él venció al mundo y nosotros venceremos al mundo por la fe. Leí en un libro, se llama La mano de Dios al timón. Bueno, leí cómo entró el Evangelio en Colombia. Impresionante. Bueno, resulta que había una familia militar. Era un hombre que había sido un oficial militar y ya se había retirado y se habían ido a vivir a una población del campo, ¿verdad? Pero habían recibido el mensaje adventista, habían recibido el Evangelio y guardaban los 10 mandamientos y todos se habían bautizado la familia, pero cuando fueron a esa población no había habido nunca un protestante allí, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasó? Que ellos predicaban, pero eran rechazados, había miedo al clero y entonces, ¿qué pasó? Pues que le amenazaron, le advirtieron, pero él con su carácter militar, ¿verdad?, no hizo caso y siguió predicando con amor a sus vecinos. Él había traído de su vida militar su sable, había traído un fusil, había traído diferentes armas, había traído pistolas y municiones y cartuchos y todo eso. Y lo había escondido bajo tierra y lo había escondido en su nueva casa. Y resulta que un día, vinieron por la noche y les disparaban para matarlos. Hermanos, es triste, pero es lo que sucedió. Y resulta que esta familia se tiraron al suelo, ¿no? Y les disparaban, varias personas les disparaban. Y entonces él dijo, Señor, creo que esto me autoriza a mí a desenterrar mi fusil y a empezar a tiros aquí pero por otro lado pensaba, no, el que mata a espada muere a espada. Tienes que hacer un milagro, Señor. Sálvanos si es tu voluntad. Así que ellos gritaban,
gritaban. ¿Por qué nos disparan? Nosotros no hemos hecho nada malo, por favor, váyanse. Y los otros, ¡pum! Y ¡pum! Pero nadie moría. Y los atacantes decían, ¿pero por qué no se mueren esta gente? Hemos dado ya un montón de tiros. ¿Y sabéis qué pasaba, hermanos? Resulta que la casa, por dentro, era medio metro más baja que la calle, que el suelo. Y entonces ellos estaban ahí y los disparos no podían tocarlos porque ellos estaban más bajos. Y los de fuera rascándose la cabeza. ¿Por qué no se mueren esta gente? ¿Será que hay un milagro? ¿Qué va a haber un milagro? Tonto, tú dispara ahí. El hombre decía, hablemos, somos cristianos, no hemos hecho nada malo. Pero los otros dijeron, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Como esta gente no se muere, vamos a prender fuego a la casa, porque las paredes eran de vegetales, eran de madera, de ramas y barro y esto. Y entonces prendieron fuego y la casa ardió, la casa empezó a arder. Y el militar pensaba, Señor, ya puedo ahora sacar mi fusil, pero algo le decía que no. Y le pidieron a Dios un milagro con la casa ardiendo. ¿Te imaginas la situación? Así lo contaron ellos y así quedó escrito. Y de repente el milagro sucedió. Los de fuera estaban esperando que salieran para matarlos. Y en vez de eso, empezó un tiroteo como si un ejército estuviera ahí con metralletas. Ratatatata, pim, pom, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Un tiroteo muy grande. ¿Y sabéis qué había pasado? Que la munición, las balas, el hombre las había escondido en la pared, las había escondido por las paredes de la casa. Y ahora estaban saltando balas con el fuego estaban saltando balazos en todas direcciones y los atacantes corrieron en todas direcciones. Dijeron, ¿qué hay aquí? Hay un ejército, ¿qué es esto? ¿Son ángeles? O quizá el hombre sacó una ametralladora, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y nunca más les molestaron, hermanos. Y así fue como sucedió este milagro. Ellos siguieron predicando. Y ahora, ¿cuántas iglesias hay en ese país? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos pastores? ¿Cuántos misioneros, verdad? ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Nos enseña que cuando más grande es la dificultad, más grande es el milagro. Y nosotros podemos decir, si supieran lo que yo sé cómo termina esta historia. Yo lo sé. Hablando de la tormenta perfecta, me viene a la mente esa tormenta que está descrita en el Evangelio, ¿verdad? En el Evangelio, en Mateo 14, se nos habla de una tormenta. Fue aquel día que Pedro caminó sobre las aguas, ¿verdad? Y leemos Mateo 14, el versículo 22 en adelante, dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y ahora viene el versículo importante, el 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¡Wow! Imagínate a Jesús en medio de aquella tormenta, caminando sobre las olas. No sé por qué, yo siempre me había imaginado esta historia desde niño con un mar plano, con un mar tranquilo y Jesús caminando sobre las aguas. Pero no. La Biblia dice que había una tormenta tan grande que los pobres discípulos no sabían cómo salir de eso, ¿no? Y era el diablo el que estaba detrás de esa tormenta, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Ven a Jesús y dice el Evangelio
que pensaron que era un fantasma y Jesús les dijo, no, soy yo. Es Jesús caminando sobre el mar, ¿verdad? Y claro, ¿cómo te imaginas tú a Jesús? Me imagino el viento de la tormenta, quizá lluvia, ¿verdad? Me imagino el cabello de Jesús, ¿verdad? El viento podía mover su cabello, pero no podía moverle a él. Y Jesús caminando sobre el agua. Y yo te pregunto, si Jesús hubiera pesado más, si Jesús hubiera llevado un peso de 80 kilos, ¿se hubiera hundido? ¿Qué te parece? ¿Se hubiera hundido? Aunque sea hasta las rodillas. ¿Se habría hundido un poco en el agua? No, hermano, no se habría hundido. Efectivamente, no se habría hundido. ¿Por qué? Porque no era una cuestión de flotación física, era un milagro. Dios estaba ahí obrando un milagro, ¿verdad? Y habría olas, y seguramente Jesús subía, Jesús bajaba con las olas, pero él nunca se caía. ¿Por qué? Porque era un milagro. Y fue capaz luego de trabar de Pedro, agarrar Pedro, y con el peso de Pedro, ¿qué pasó? ¿Se hundieron? ¿Se hundió Jesús? No, Jesús no se hunde. Jesús no se hunde porque es el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y entonces, con el poder de Dios, Jesús se mantuvo ahí y no se hundió. ¿Y cómo imaginas su rostro? ¿Cómo imaginas su rostro? Yo lo imagino sereno, tranquilo, ¿verdad? Y Pedro, pues bueno, hizo lo que pudo el pobre. Ahí lo tenemos escrito. ¿Crees que tú podrías caminar sobre el agua? Yo digo que sí. ¿Por qué? Pues porque Pedro lo hizo. Por poco tiempo, de acuerdo. Pero dice la Biblia que Pedro caminó sobre el agua, hermanos. La fe siempre flota. La fe siempre flota, hermano, con la fe. No te puedes hundir, no te puedes hundir. Jesús no se hundía. Y Pedro, mientras estuvo enfocado en Jesús, confiando completamente, caminó sobre las aguas. Hermano, hermana, la tormenta se acerca, poderosa en su furia, pero la fe siempre flota. Y si tú tienes esa fe en Jesús, tú no tendrás problema en la tormenta. ¿Y por qué Jesús flota y Pedro no? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta la tenemos en lo que había pasado antes. En Juan capítulo 6, versículo 15, se dice que después de la alimentación a los 5.000, todos han comido, se han saciado, le iban a buscar para hacerle rey. ¿Te imaginas? Van a buscarle para hacerle rey. ¿Por qué? Porque ya hace tiempo que quieren echar a los romanos y poner el reino de Dios, que llamaban ellos, ¿no? Con un Mesías guerrero. Y dijeron, ¿pero qué más queremos? Tú imagínate, ha alimentado a 5.000 con unos pocos panes y peces. Este hombre puede alimentar a un ejército y sostener una campaña militar imparable. Si hay heridos, Él los va a sanar, como ha sanado a tantos. Si hay muertos, Él los puede resucitar. Él es el Mesías que esperábamos. Pero vamos a tomarle y hacerle rey, porque no quiere. ¿Por qué no quiere que le hagamos rey? Bueno, quizá es tímido. Quizá es que es muy humilde y no quiere eso de ahora soy el rey. No, entonces vamos a tomarle por la fuerza y vamos a forzarle a ser rey y vamos a marchar hacia Jerusalén. Sacad todas las espadas, los cuchillos, las horcas. Vamos a poner en marcha el reino de Dios. Y van a buscar a Jesús para tomarle y hacerle rey por la fuerza. ¿Tú te imaginas la situación? Eran gente creyente, pero les habían explicado que el Mesías era un Mesías guerrero, conquistador. Y Jesús, que yo me lo imagino, debía estar ahí conversando, atendiendo a la gente,
sabe, porque Jesús tiene todos los dones, el don de profecía, el don de servicio, el don de sanidad, el don de ciencia, el don de martirio, el don de todo. Entonces Jesús se da cuenta que vienen a buscarle para hacerle rey. ¿Y qué hace Jesús? Pues lo hemos leído aquí en Mateo 14. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Les dijo, despedid a todos, despedid a la multitud. Y me imagino los otros, sí, pero es que queremos decirte que nada, despedid a todos y tal. Y se mostró tan firme que los otros no pudieron hacerle rey. Y él se fue al monte a orar y envió a los discípulos a la barca al otro lado. Y los discípulos se fueron a la barca. Queríamos hacerle rey. No. Ellen White escribe sobre esta escena. Dice que se echaban unos a otros amargos reproches. Tendrías que haberle convencido, pero si íbamos a tomarle por la fuerza, ¿por qué no lo hemos hecho? Es que somos tontos. Jesús es el rey de Israel, Jesús es el Mesías. Y tenían amargos reproches y discutían amargamente entre ellos. Entraron en la barca discutiendo, peleando, empezaron a navegar. Estaban fuera de la fe, desconectados de Dios totalmente, con amargas palabras, con malos sentimientos. Y Satanás dijo, esta es mi oportunidad. A estos los mato aquí ahora mismo, ahora. Y envió una tormenta para matarlos y hubieran muerto, pero los ángeles no lo permitieron. Mientras tanto, Jesús vivía en una atmósfera totalmente diferente. Jesús, por el contrario, había subido al monte a orar y había estado allí en oración, horas y horas en oración, ¿no? ¿Qué diferencia? Unos allí, desconectados de Dios, a punto de morir, muertos de miedo, vamos a morir, vamos a morir. Mientras que Jesús, Él enfrenta la tormenta de una forma muy diferente. Él se conecta a Dios y se olvida de los problemas, hermano. Se olvida del temor, se olvida de las amenazas, se olvida del peligro. Y entonces, aquí tenemos las dos opciones. ¿Cómo quieres vivir tú? ¿Quieres vivir como los discípulos en la barca, presa del miedo, presa de la tormenta, totalmente descolocados, insultándose, discutiendo, con malos sentimientos, con malas palabras, hermano? Posiblemente en Guatemala no suceda esto, pero hay iglesias por ahí donde hay hermanos que se pelean, hermanos. Hay hermanos que se pelean. Y hay hermanos que llegan a discutir y tener malos sentimientos, ¿verdad? Y cuando en la iglesia se empiezan a formar estos problemas y la gente se desconecta de Dios, entonces el diablo se frota las manos, ¿o no? Se frota las manos y dice, estos ahora son míos. No podemos entrar en la tormenta perfecta en estas condiciones, hermanos. Y eso que eran los apóstoles, que han visto milagros maravillosos, han escuchado enseñanzas a los pies de Jesús y míralos ahora. Esta es la naturaleza humana. ¿Ya te has dado cuenta de que tú también eres así? De que tú necesitas un milagro. Por el contrario, Jesús afronta la tormenta perfecta de otra manera. Jesús está en el monte en oración, en comunión con Dios. Y entonces es totalmente renovado, fortalecido y tiene que ir a socorrerles. Y tiene que ir ahí Jesús caminando montaña abajo, mientras los ángeles están aguantando ahí, aguantando los ángeles el problema, y Jesús camina por la tierra y luego baja en el agua y va caminando por el agua y sigue caminando por el agua, y entonces ellos lo ven y ni siquiera lo reconocen, todavía tienen más miedo. Un fantasma, bueno, lo que faltaba ya, un fantasma, hermanos. ¡Qué desastre!
¡Qué desastre! Y eso que eran los discípulos, los que estaban viviendo con Jesús. Esta es la naturaleza humana. Y tú tienes que hacer hoy la decisión. ¿Cómo vas a afrontar la tormenta perfecta? ¿Como aquellos discípulos, verdad? ¿O como Jesús, buscando soporte en Dios, buscando aprender de Dios? Esto, hermanos, para mí ha sido una lección. Con tu imaginación tienes que ver el rostro de Jesús caminando sobre las aguas, teniendo compasión de sus discípulos, teniendo paciencia con ellos. Quiere darles otra oportunidad. Imagínate su rostro con el cabello al viento, con la lluvia. ¿Cómo es su rostro? Un rostro sereno, un rostro que está por encima de este mundo, hermanos, porque ha estado en el monte con Dios y le lleva en su corazón. Es así como vamos a atravesar la tormenta perfecta, hermanos. Por eso Jesús no estaba, ay, que las olas, que el viento, que voy a resbalar. No, Jesús está impecable. Jesús tiene ese rostro glorioso, lleno de confianza en Dios, imperturbable, porque la fe siempre flota, hermanos. Ese es nuestro ejemplo. Por eso, en las pequeñas tormentas de ahora, de la vida diaria, tú tienes que tener victoria. Recuerda ese rostro de Jesús, ese rostro de Jesús imperturbable, glorioso, lleno de seguridad. Ese debe ser tu rostro. Y que todos puedan verlo en el barrio, y que todos puedan verlo en el trabajo. Un cristiano no debe ir a sus compañeros de trabajo, ay, mira lo que me pasó, ¿qué me pasó? Ahora me quieren cobrar los impuestos y no sé qué, y qué injusticia. Serán perros, serán esto, serán lo otro. No, hermanos, un cristiano vive de otra forma. Jesús, caminando sobre el agua, es tu ejemplo, es nuestro ejemplo. Esa es una de las mayores lecciones que yo he recibido de Jesús. Cada vez que tengas una tormenta en tu vida, que tengas una dificultad, dolor, lo que sea, la muerte de un ser querido, cualquier problema, alguien que te hace daño, tú recuerda que tú tienes que subir al monte, tú tienes que orar con Dios para que luego, cuando te metas en la tormenta, estés glorificado, estés superado, estés lleno del poder del Señor. ¿Cuántos quieren hacerlo así? ¿Y cuántos quieren hacer como los discípulos aquellos de la barca? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Podría ser una pregunta para ganarse un abanico. ¿Quieres ser de la barca o quieres ser de la montaña? Hermanos, con la ayuda de Dios todos seremos los de la montaña. Porque solo así podremos recibir el sello de Dios en la frente. Solo así podremos recibir vestiduras blancas y salir con ellas al otro lado de la tormenta. Me contó un hermano del Salvador que conocí en Estados Unidos, me contó cómo entró el Evangelio en su comarca. Milagro grande, un milagro grande también. Me contó cómo entró el Evangelio en su comarca. Resulta que llegó un adventista y era una comarca difícil, una comarca de esas que alguna vez se había puesto un saco en la entrada del pueblo, un saco con una persona cortada a machete. ¿Habéis oído bien? Eran otros tiempos, pero esto sucedía. Un saco ensangrentado con un brazo, una pierna, una cabeza. Y un cartel que decía, así tratamos aquí a los protestantes. Hermanos, tremendo, ¿eh? No estoy hablando de la Edad Media, estoy hablando de 100 años atrás, 100 y algo años atrás. Bueno, pues ¿qué pasa? Sucedió que este hermano no se intimidó por ese mal ambiente. Él llegó, plantó maíz y empezó
a predicar a sus vecinos. También recibió amenazas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasó? Pasó que un día él dice que estaba limpiando la milpa es el maíz ahí, y estaba limpiando con el machete, quitando las hierbas, y aparecieron 4 personas con machete. Y le dijeron, ¿eres tú tal y tal? Sí, pues prepárate porque vamos a matarte, venimos para matarte. Y entonces el hombre dijo, un momento, si me van a matar, déjenme orar primero. Y el hombre se arrodilló ahí, y el hombre empezó a orar, hizo su oración y pidió por ellos, Señor, perdona a estos hombres que vienen a matarme, perdona sus pecados, Señor, te doy gracias por mi vida, y ahora si tengo que enfrentar mi último minuto, te ruego que me lleves contigo a la gloria, te ruego que tú puedas resucitarme y salvarme. Y el hombre oró, y los otros esperando ahí con el machete no se atrevían a... Y cuando el hombre se levantó de la oración, los otros vieron que tenía otra cara y vieron que estaba cambiado, transformado, y se murieron de miedo, tuvieron miedo y se fueron corriendo y no le hicieron nada, hermanos. Y este hermano dijo, pues si estos no me han hecho nada, ahora yo voy a predicar por todas las aldeas por allá y por todas las aldeas por allá. Y efectivamente agarró su Biblia y se fue a predicar por todas las aldeas sin dejarse ni una casa, hermano. No volvieron a molestarle. Y años después, en aquel pueblo había una iglesia adventista, ¿verdad? Con sus miembros, sus ancianos, su funcionamiento, todo bien. Y este hombre, ya mayor, el sábado por la mañana se sentó en una piedra a la entrada de la iglesia antes de que abran. Y llegó el anciano con las llaves, y le dijo, ¿te acuerdas que un día vinieron a matarte? Dice, sí, claro que me acuerdo. Dice, pues yo era uno de ellos. ¿Tú eres uno de ellos? Dice, sí. Es que no sé qué te pasó. Dice, te levantaste de la oración y tu rostro era otro. Teníamos muchísimo miedo y nos fuimos corriendo. Y decía el otro, pues no podía reconocerte. Y entonces dijeron, pues sí, yo era uno de ellos. ¿Y ves los 3 diáconos que vienen por ahí? Pues ellos eran los otros 3. Éramos los 4 macheteros. El cura nos envió a cortarte el cuello, pero cuando vimos ese milagro nos moríamos de miedo y dijimos, este hombre es de Dios, este hombre sí es de Dios. Y unos días después llamaste a mi puerta y yo abrí la puerta y vi, está aquí el hombre de Dios. Y escuché, y los otros lo mismo, y nunca hemos podido olvidarlo. Por eso, hermano, hermana, la crisis viene, pero la crisis va a estar llena de milagros. Tú y yo vamos a vivir milagros grandes. Cuanto más grande es la dificultad, más grande es el milagro. Cuando más caliente el horno de fuego, más grande el milagro del Señor. Por eso, hermana y hermana, la tormenta viene, pero la fe siempre flota. Que así sea. Amén.